Sí, buenos días. Mi nombre es Irán Zazueta López, estudiante de la Facultad de Derecho de la UAS, Universidad Autónoma de Sinaloa, materia práctica forense de amparo, maestro licenciado Saúl Saldaña. El amparo directo. Dice el artículo 170 que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos o que es cometido durante el procedimiento, que afecte la defensa del quejoso trascendiendo el resultado del fallo. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que establezca la ley en la materia. El juicio de amparo se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal, el proceso comienza con la audiencia inicial ante el juez de control. El artículo 172, en los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o de trabajo, se consideran violadas las leyes del procedimiento, ya que se afectan las defensas del quejoso trascendiendo el resultado del fallo cuando uno no se le cite al juicio o se le cite en forma distinta que prevenga la ley, haya sido falsamente representado en el juicio de que se trate. 3. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen de forma contraria a lo que expresa la ley. Se declare ilegalmente confeso al quejoso, a su representante o a su apoderado. 5. Se deseche o se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad, entre otras. Ahora dice el artículo 173 que en los juicios del orden penal se consideran violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso cuando 1. Sea el apartado en sistema de penal de justicia mixto, dice que se le haga saber el motivo del procedimiento o la causa de la acusación y el nombre del acusador particular si lo hubiere. 2. No se le permite nombrar defensor en la forma que determine la ley cuando no se le haga saber el nombre del adscrito al juzgado o tribunal que conozca de la causa si no tuviere quien lo defienda, etc. En el apartado B dice que el sistema de penal acusatorio y oral. 1. Se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del órgano jurisdiccional actuante o se practique diligencias en forma distinta a la que prevenida por la ley. 2. El desahogo de pruebas se realice por una persona distinta a la autoridad judicial que deba intervenir. 3. Intervenga en el juicio del órgano jurisdiccional que haya conocido del caso previamente. 4. La presentación de argumentos, pruebas en el juicio no se realice de manera pública, contradictoria y oral, salvo las excepciones previstas por la legislación procedimental aplicable. 5. La oportunidad de sostener la acusación o la defensa no realice en igualdad las condiciones, entre otras. Ahora vamos a hablar un poquito de la demanda. Dice, la demanda de amparo directo deberá formularse por escrito, en el que se expresarán 1. Nombre del quejoso y domicilio que promueve a su nombre, nombre y domicilio del tercero interesado, autoridad responsable, que es muy importante. 4. El acto reclamado y la fecha en que se haya notificado el acto reclamado al quejoso o aquella que hubiese tenido conocimiento del mismo. Los preceptos que conforme a la fracción primera del artículo 1 de esta ley contengan los derechos humanos cuya violación se reclame y los conceptos ampliamente de violación. Se demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable con copia para cada una de las partes. La presentación de la demanda ante la autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos para que esta promoción establece la ley. El artículo 138 dice que dentro del plazo de 5 días contados a partir del día siguiente de la presentación de la demanda, la autoridad responsable que emitió el acto reclamado deberá 1. Certificar al pie de la demanda la fecha de notificación al quejoso de resolución reclamada, la de su presentación y los días inhábiles que mediaron entre estas ambas fechas. Dice el traslado de notificaciones en los autos del juicio de origen en que señala la ley al quejoso, el informe con justificación acompañado de la demanda de amparo, los actos de juicio de origen y sus anexos y la constancia de traslado a las partes. Ahora vamos a hablar de la substanciación. El artículo 109 dice que el presidente del Tribunal Colegiado del Circuito deberá resolver en el plazo de 3 días si admite la demanda al quejoso para su regulación o la desecha por encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Dice que si hubiera irregularidades en el escrito de demanda por no haber satisfecho los requisitos que establece el artículo 175 de esta ley,
El tribunal colegiado de circuito señalará al promovente un plazo que no exceda de los 5 días para que subsane las omisiones o corrija los defectos precisados en la providencia relativa. Si el quejoso no cumple con el requerimiento, el presidente del tribunal tendrá por no presentada la demanda y lo comunicará a la autoridad responsable. El artículo 181 dice que si el presidente del tribunal colegiado de circuito no encuentra motivo de improcedencia o defecto en el escrito de demanda, o si este último fuera subsanado, la admitirá y mandará a notificar a las partes el acuerdo relativo para que en un plazo de 15 días presenten sus alegatos o prueban amparo adhesivo. El amparo adhesivo únicamente procederá en los casos siguientes. 1. El adherente trate de fortalecer las condiciones vertidas en el fallo definitivo a fin de no quedar indefenso. 2. Cuando existan violaciones a los procedimientos que pudieran afectar las defensas del adherente, trascendiendo el resultado del fallo. Con la demanda de amparo adhesivo se correrá traslado a la parte contraria para que exprese a lo que su interés convenga. La falta de promoción del amparo adhesivo hará que precluya el derecho de quien obtuvo sentencia favorable para alegar posteriormente las violaciones procesales que se hayan cometido en su contra, debiendo que haya estado en posibilidad de hacerlas valer. Dentro de los 3 días siguientes, el presidente del tribunal colegiado turnará el expediente al magistrado ponente que corresponda a efecto de que formule un proyecto de resolución dentro de los 90 días siguientes. El artículo 184 dice que las audiencias donde se discutan o resuelvan los asuntos de competencia de los tribunales colegiados de circuito serán públicas, salvo que exista disposición legal en contrario. La resolución se tomará por unanimidad o mayoría de votos. Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, sin que se haya emitido el voto particular, se asentará razón en autos y se continúa el trámite correspondiente. Si no fuera aprobado el proyecto, pero el magistrado ponente acepte las adiciones o reformas propuestas en la sesión, procederá a redactar la sentencia con base a los términos de la discusión. Si el voto de la mayoría de los magistrados fuera en sentido distinto al del proyecto, uno de ellos redactará la sentencia. En ambos casos, el plazo para redactar la sentencia será de 10 días, debiendo quedar en autos la constancia del proyecto original. Las sentencias del tribunal deberán ser firmadas por todos sus integrantes y por el secretario de acuerdos. Dice que firmada la sentencia se va a notificar por lista a las partes. En los casos en que proceda el recurso de revisión, la notificación a las partes se hará en forma personal. Suspensión del acto reclamado. El artículo 190 dice que la autoridad responsable decidirá el plazo de 24 horas a partir de la solicitud sobre la suspensión del acto reclamado y los requisitos para su efectividad, tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio dictados por el Tribunal del Trabajo. La suspensión se concederá en los casos en que el juicio del presidente del tribunal respectivo no se ponga la parte trabajadora en peligro de no subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales solo suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar la subsistencia. El artículo 191 dice que cuando se trate de juicios del orden penal, la autoridad responsable, con la sola presentación de la demanda, ordenará suspender de oficio y de plano la resolución reclamada. Si ésta comprende la pena de privación de la libertad, la suspensión surtirá efecto en que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo por mediación de la autoridad responsable. Eso sería todo, compañeros. Les agradezco. Bonito día.